Muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias por una vez más acompañarnos en este espacio lunar donde queremos recordar el tiempo así, el tiempo que va y viene, el tiempo que se parece más a la marea, a los ciclos de cosecha, de siembra, al ciclo del agua, al ciclo de la vida. ¿Mm? Y cada fase lunar nos encontramos para compartir, para convivir a través de un tema. El tema de hoy es un tema muy interesante sobre lo vibratorio y la psicohistoria con Gisela Galliani, quien es una mujer que para mí es una mujer muy, muy nueva en mi vida, la conozco hace muy poco, pero que ha sembrado mucha alegría en mí, es lo que puedo decir, porque siempre la veo alegre. Y si ahorita, hace unos días que estuvimos compartiendo en su casa, me encanta cómo sale, cómo saluda con su gesto, ¿verdad? Al día, a la tierra, cómo está conectada con la vida. Entonces, a mí me ha inspirado mucho, me parece que es una sembradora de alegría. Ujú. Y estoy muy contenta de que hoy nos acompañe acá en Legado Negado, en esta luna llena en Capricornio hoy, que las lunas llenas siempre son esos tiempos de traer claridad a asuntos de nuestra vida, que venga la luz para ver, aunque sea en noche, pero que podamos ver lo que hay y así reflejar también en esa luz que ilumina desde dentro nuestro, en esa área de nuestra vida. Entonces espero que sea una luna muy clarificadora. Y pues el día de hoy con Gigi, que le decimos de cariño, se le dice de cariño, vamos a compartir también esa vibración a partir de su experiencia, sus conocimientos y lo que pueda conectarnos. Entonces les invito a ser esta noche como el agua, receptivas para recibir este trabajo que ella viene caminando, que es una mujer caminante también. Entonces, que podamos permitirnos esa fluidez con el tema y con la experiencia que ella nos quiera compartir hoy. Muchísimas gracias, Gigi, por recibir también esta invitación y abrazarla y compartirte hoy con nosotras. Entonces, muchísimas gracias y quedamos contigo para experimentar esta noche contigo. Eh, Muchas gracias, Laura. Gracias a Yassi también, que también cumplió un rol activo en este link que nos hizo con Laura. Eh, Nada, valoro mucho el legado negado. Creo que el nombre es clave porque justamente, bueno, tiene que ver con la psicohistoria y lo vibratorio, que es un poco el tema que propuse. ¿Por qué propuse la psicohistoria y lo vibratorio? Para mí hay una clave del cambio, del cambio que nos toca como humanidad, ¿sí? Yo lo asumo así. Yo vengo de alguna manera caminando, es verdad, desde las décadas de los 70. Trabajé con mucha diversidad de grupo de mujeres, pero también estuve a la escucha de la diversidad cultural, primero de América Latina y luego de otros lugares del planeta también. Y eso me permitió percibir ya desde hace muchos años eh, que en realidad si le prestamos atención a los legados negados de todas las diversidades de mujeres y también de grupos culturales, ampliaríamos más nuestra percepción, la conciencia, nuestras capacidades de conexión, ¿sí? Para mí la psicohistoria pues tiene que ver con registros históricos interiorizados como verdades, que si lo logramos hacer consciente, los podemos reoxigenar para permitirnos conectar y sentir a un nivel más profundo lo vibratorio. ¿Qué significa lo vibratorio? En realidad
bueno, tuve la oportunidad de estudiar en Francia ciencias energéticas y el tema energético, pero después de haber aprendido con culturas diversas, primero indígenas, paralelamente afrodescendientes, después ya conocí el lado en Europa, en Asia también, eh, y todo conlleva a que en los últimos tiempos nos han enseñado a cuadricular mucho la realidad por la parte racional, digamos. Entonces, que en realidad las realidades son más diversas y si nos permitimos la percepción incluyente, es mucho más interesante. De hecho, pienso que no casualmente en las últimas décadas las seres humanas y los seres humanos hemos tendido a cuestionar los poderes excluyentes y a ser más incluyentes, porque justamente no solamente la humanidad, sino también la vida misma tiene muchas diversidades, que es mucho más rico, es riqueza aprender a incluir las diversidades dentro, por supuesto, siempre del mutuo cuidado, dentro de la conciencia, dentro de la fraternidad en el sentido más amplio, ¿no? Que sería como otro eje que también he ido descubriendo en los últimos años. Entonces, tuve la oportunidad de viajar y caminar prácticamente porque, bueno, la verdad es que tengo que agradecer al movimiento feminista latinoamericano que me permitió conectarme y luego quedarme en cada país de América Latina primero. Y entonces, nada, como estudié psicología, pero una psicología muy amplia, me tocó una época y un contexto de psicologías muy amplias en que incluíamos varios estilos de escucha. Eso me permitió trabajar con diversidad de grupos y darme cuenta que, por un lado, hay un potencial de percepción en nosotras, de recuperación de lo yin universal y de reconexión con la creación, que en estos tiempos de alguna manera pienso que se va a dar, ¿sí? Porque la ideología de alguna manera impuesta a través del mundo académico y de la sociedad oficial fue una ideología muy rígida, muy lineal. Entonces, estamos como volviendo a darnos cuenta y abrirnos a lo circular, a las espirales, a la reconexión. Por ejemplo, les cuento porque creo que es interesante. Imagínense que en la primera mitad de los 90 nos invitaron a psicólogos y a médicos a Francia y lo primero que nos dicen en unos cursos así como súper avanzada y fuera de lo académico, que las claves del nuevo paradigma, una clave del nuevo paradigma es que la Tierra es un ser vivo, ¿sí? Entonces, y fue súper interesante porque yo siempre soy de compartir todas las informaciones y entonces en un momento compartí esto con mujeres, amigas, compañeras indígenas de diferentes culturas y de repente una mujer bribri de Costa Rica se queda así pensando y de repente pide intervención y dice, pero qué raro, ¿cómo ustedes no se dieron cuenta? O sea, se refería a las que no éramos totalmente indígenas, que efectivamente vivimos, que la tierra es un ser vivo, si no, no crecerían las semillas que colocamos ahí. Y entonces, claro, yo le escuché y yo dije, wow, claro, eso es. Es decir, nos tragamos algunas ideas como realidad a tal punto que perturbó nuestras percepciones, ¿sí? Entonces dije, wow, ahí hay una clave, ¿sí? Entonces, cuando hablo de psicohistoria, en realidad hablo es un proyecto de investigación que lo traigo de las décadas de los 70 de diferente manera, al inicio más intuitivo. Y hoy quería solamente colocar algunos ejes, porque entre la psicohistoria y lo vibratorio pienso que hay una clave de transformación, ¿vale? Voy a explicar algunas cosas sencillas. Un día y una noche es un ciclo,
Otro día y otra noche es otro ciclo. Este es un ciclo que reconocemos, otro día y otra noche. El ciclo lunar es otro ciclo que reconocemos, solar es otro ciclo que reconocemos. Ahora imagínense que así como están estos ciclos que reconocemos, hay macrociclos, que no tenemos la memoria, porque tendríamos que tener la memoria de varias encarnaciones, y hay microciclos. Entonces, lo que me di cuenta, justamente caminando primero por América Latina y luego por otros continentes, antes de que existiera pues, celulares y todas estas intercomunicaciones, en donde entre los grupos que mantenían alguna conexión ancestral importante de todos los continentes, no se conocían todavía entre ellos a nivel del físico, digamos, sí hablaban de un cambio de un ciclo grande, muy grande, para algunos inclusive es un cambio como de 12.000 años, que incluye varios cambios de ciclo más pequeños, incluido lo de Piscis Acuario. Pero lo de Piscis Acuario es una partecita de un cambio aún más grande, ¿vale? Igual tuve un doctorado de los nuevos paradigmas en donde, bueno, reencontré, por ejemplo, a Fritjof Capra, entre otros, que justamente a partir de la percepción y la apertura tanto a los grupos de mujeres como a las diversidades culturales, empezaron a trabajar el tema de los nuevos paradigmas y él planteaba el tema del cambio de percepción. Entonces yo dije, sí, por supuesto. O sea, yo no creía que lo que me habían dicho mis amigas indígenas de todo el continente era mentira. Era simplemente la herencia de diversas percepciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos enseñan y nos modulan a un tipo de percepción? Pero el permitirnos ampliar la percepción, la presencia de nuestra identidad y la conexión, ahí encontré una clave. De hecho, cuando trabajo con personas, ese es un hallazgo que he tenido, porque soy psicóloga, psicoterapeuta y trabajo tanto a nivel de grupos como capacitadora, como psicoterapeuta, y sí he encontrado que una clave es que cada ser humano se permita reconocer su propia identidad, estar presentes y a través de nuestros centros de energía y de nuestros cuerpos, que esa es una de las claves que quería hablar de la psicohistoria y de lo vibratorio, ¿sí? El tema de los cuerpos, que a través de los cuerpos, ¿sí? Si nos permitimos estar presentes a través de nuestros centros y cuerpos, se recupera una dimensión de calidad de vida muy interesante y somos menos manipulables, es decir, ¿sí? Yo siento que el sistema desfasado, digámoslo así, el sistema autoritario excluyente, el patriarcado, que subvaloró todo lo femenino, ¿cierto? El patriarcado que impuso una lógica muy lineal, idealizó un tipo, además de energía masculina, ¿no? Muy de manejos de poder, esa es otra clave de la psicohistoria, los poderes excluyentes, ¿no? De tal manera que todavía mucha gente le da le hace más caso a cuidar sus plataformas de poder que a la conexión genuina con el poder interno y el poder con las demás, ¿sí? En vez del poder sobre los demás, ¿vale? Y en el tema del cuerpo lo quería tocar porque no casualmente, y eso tiene que ver con la psicohistoria también, no casualmente nos hicieron hacer sentir a través de las mujeres que nos antecedieron como si había una dicotomía entre alma o espíritu y cuerpo. Y se subvaloró el cuerpo como el espacio del pecado. Por supuesto, nuestras generaciones hace rato no pensamos eso, pero se filtró a nivel de los inconscientes y de alguna manera, y esto lo he visto porque también soy profesora a nivel de doctorado y de maestrías en algunas universidades, sí estuve en proyectos interesantes por ejemplo, en la Universidad Nacional. Uno de ellos se llamó Epistemologías del Sur, un proyecto muy, muy hermoso en donde yo colocaba la danzaterapia, porque sí descubrí la danza ancestral como clave y la recuperación del cuerpo.
Y cuando yo proponía esto a la comunidad universitaria, tanto a estudiantes como a las y los profesores, claro, nadie les había dicho, bueno, permítanse respirar un rato, ¿sí? Permitámonos la conexión. Entonces, claro, yo me vi ahí involucrando lo que normalmente no se involucra, ¿no? Y claro, lo aceptaban, pero sí era algo como raro, ¿no? Visto como raro. El involucrar el cuerpo, curiosamente, raro cuando estamos justamente, ¿no? Entonces, en esta psicohistoria, digamos, hubo una disociación, por eso la tendencia al pensamiento dicotómico, o bueno o malo, ¿no? O verdadero o falso, o lo valorado o lo subvalorado. Eso nos ha hecho, para mí, nos ha hecho mucho daño, ¿sí? En realidad necesitamos recuperar por eso las figuras más circulares, más espirales, más incluyentes, ¿sí? Y es ahí cuando redescubrimos que en realidad el ser humano no solamente tenemos un cuerpo físico, tenemos cuerpo etérico, astral, mental, varios cuerpos energéticos, tenemos 7 cuerpos para algunos. Aquí también hay varias propuestas y escuelas, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, o sea, no solamente se nos enseña a subvalorar el físico, sino también nos invisibilizan los otros cuerpos a tal punto que muchas veces nos olvidamos que, por ejemplo, nos podemos reconectar con esta madre tierra, ¿sí? Que además es mujer para diversas culturas, reconectarnos en una alianza yin-yin, femenino-femenino, como energía femenina universal, reconectándonos con ese espíritu del centro de la Tierra, que ahí hay otra cosa curiosa, porque las que hayan estado hayan tenido conexión con monjas en la escuela o en el colegio, pues recordarán que abajo estaba supuestamente el infierno, y en realidad abajo está un espíritu, que es el espíritu de la Madre Tierra, o sea, prejuicios por todos lados, ¿no? Nos enseñaron a tenerle miedo a la naturaleza, y nosotras somos parte de la naturaleza, y tenemos la oportunidad de conciencializar, y mi hipótesis es que nuestra sociedad actual está entrando en crisis porque lo que menos hizo el ser humano en los últimos siglos fue, pues, conciencializar, ¿no? Se dictaron ideologías muy excluyentes, y lo que menos hizo fue en tomas de conciencia, que creo que estos últimos años sí avanzan mucho, las últimas décadas, pero también creo que es clave no quedarnos solo en las ideas mentales, sino permitirnos vivir lo que pensamos y creemos, permitirnos sentir las experiencias, los vínculos. En este sentido, voy a proponerles ahorita una meditación. Si me permiten, si están de acuerdo, levantan así la mano. ¿Sí? Vale. Vamos a hacer una meditación. Ahí se unió alguien más, bacán, bienvenida. Vamos a ver que nos escuche con micrófono quien se haya unido. Bueno, hasta aquí habría alguna pregunta. Para esto, a mí me gusta lo dialogado. De hecho, yo creo que el nuevo paradigma tiene que ver mucho con el entrar en vínculo con las informaciones que las demás personas nos comparten. O sea, usted no tiene que creerme ni no creerme. Es entrar en vínculo con estas propuestas, estas ideas, estas experiencias sentidas, vividas, y a partir de entrar en vínculo, que también es otra clave, pues se generan co-creaciones para seguir avanzando también en la percepción y en la conciencia en el sentido más amplio, ¿vale? Bueno, entonces, si no hay preguntas, hacemos la meditación y luego pues habrá espacio para las preguntas de todas maneras. En todo caso, nos lo permitimos. Vale, gracias, Daniela. Bien, entonces le voy a sugerir que cerremos los ojos y permitámonos cada uno, porque también invitamos a hombres en apertura a lo femenino, a lo yin en este grupo. Permitámonos conectarnos
cada una hacia sí misma, hacia sí mismo. Permitámonos respirar. Al inspirar, expirar, cada uno se vincula con su propio ritmo, sintiendo que a través de la respiración, además de aire y oxígeno, ingresa luz, principio de vida, a nosotras, a nosotres. Nos nutrimos del principio de vida. Nos damos un espacio de silencio que en realidad es conexión hacia lo más interno. Relajamos la mente, ya nada nos preocupa. Permitámonos disfrutar este ejercicio. No nos preocupemos de nada, ni el pasado ni el futuro. Les propongo habitar cada centro de energía, les propongo una metodología, no se hagan ningún rollo, si les fluye así bien y si no, también estará bien. Habitan desde sus caderas hasta sus pies el primer centro de energía, o chakra, lo que normalmente se le llamaba chakra en algunas culturas. Las culturas ancestrales de todos los continentes fueron conscientes de los chakras, de los centros de energía. Todos los grupos visualizan que emitimos una luz roja en ese primer centro de energía. Lo pueden visualizar así. Y si no, simplemente habitan su primer centro, cada una en su propia identidad. Podemos visualizar que tenemos grandes raíces, con lo cual nos conectamos hacia el centro de la Tierra, con el espíritu en el centro de la Tierra, la luz. Es una manera de ser también cable a tierra. Eso es bueno para nosotras, para el ser humano, ser humana y para la tierra también. Permitimos que las energías nutricias positivas del centro de la tierra suban por nuestros pies, piernas, cadera. Nuestro primer centro se fortalece, cada una en su propia identidad. Y vamos a seguir subiendo. Segundo centro, toda la pelvis incluye ombligo. Algunos visualizan este segundo centro como naranja. Yo les propongo amarillo. Pero visualicen el color que cada uno decida. El amarillo lo proponemos para estos tiempos, para reconectar más rápido. Pero cada uno es libre, por supuesto. Y dilatan ese centro. Visualizan que se ilumina. Y vamos a seguir subiendo. Si vieron el segundo amarillo, el tercero lo visualizamos naranja. Subimos a toda nuestra zona digestiva, tercer centro. Igual lo habitamos y lo dilatamos en nuestra propia identidad. De tal manera que expresamos nuestra identidad y nuestro potencial en cada centro. Estamos presentes en nosotras. Y ahora nos permitimos subir al verde, al centro del verde, centro del corazón. Habitamos y dilatamos totalmente nuestro centro del verde. Permitiéndonos recuperar todo nuestro potencial allí también.
Ya hay nuevos científicos amplios que comprueban que el corazón tiene más de 40.000 neuronas. Por lo tanto, tenemos varias inteligencias de nuestro corazón. En algunas culturas le llamamos Munay, el saber del corazón. Y vamos a seguir subiendo. Luz violeta, quinto centro, cuello, mandíbula, oídos. Algunos grupos lo ven azul, no siga cada uno lo que sienta. Aquí nos abrimos a una mayor escucha de nosotras mismas y también de la vida, porque la información viene de la diversidad de la vida. Y vamos a seguir subiendo, azul, cabeza y ojos, sexto centro. Dilatamos nuestro cerebro derecho, nuestro cerebro izquierdo. Dilatamos toda la zona de la mirada, de nuestra mirada. Seguimos la meditación en que estamos ahorita. Ampliando la mirada hacia miradas, conectando todos nuestros cuerpos también. Y vamos a subir al séptimo centro, que es otro espacio nuestro, que es como si tuviéramos otra cabeza arriba de la cabeza física. Subimos al séptimo centro. Habitamos y dilatamos también en ese séptimo centro, azul índigo. Podemos visualizar luz blanca también. A través de este séptimo centro nos abrimos también como antenitas hacia lo alto del corazón, como algunos de nuestros hermanos, hermanas de nuestro continente, como nuestras hermanas mayas, plantean que así conectamos el corazón de la tierra con el corazón del cielo o el corazón del universo, universa. Y vamos a visualizar, les propongo esta vez, una gran rosa blanca en lo alto del universo, universa. Podría ser también una flor de loto. Y a través de esta flor nos llega mucha luz. Mucha luz, mucha luz. Luz universal. Y nos llega en especial información, luz, energía. Del principio Yin universal, ancestral y de todos los tiempos, que también está conectado con esta propuesta de lo legado negado. Me voy a quedar un minutito en silencio para que cada una lo sienta su propia conexión a través de sus 7 centros, conectadas con el espíritu encarnado en nuestra Madre Tierra y a su vez en lo alto del universo, universa. De alguna manera sentimos y agradecemos al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal, que ahorita está sonando muy hermoso por aquí,
a toda la red de la vida. Sintamos y recordemos que la red, la diversidad de la vida, a través de los elementos, del agua, de la tierra, del fuego, del aire, del éter y de las diversas realidades, estamos presentes en nuestra propia identidad y a su vez se genera una mutua nutrición, un mutuo reconocimiento. Nos permitimos como humanas recuperar siempre desde nuestra propia identidad esa apertura a lo universal y a la diversidad de la vida con total paz y tranquilidad. Poco a poco, cada una a su manera, empezamos a terminar esta pequeña meditación, despacio, sin apuros. Sugiero que no aterricemos aceleradamente, sino despacio, porque uno sube la frecuencia en las meditaciones. Aterricemos despacio, habitando bien nuestro cuerpo físico. Movemos los dedos de la mano, los pies. Percibimos nuestra respiración, movemos las articulaciones de nuestras muñecas, tobillos, cuello. Respiramos. Cuando quieran abren los ojos. Y si quieren abrir en algún momento cámaras, bienvenida a todas. Y antes de continuar esta parte teórica, si alguien quiere compartir algo, por favor adelante. Bienvenida Inga y Amparo, veo que entraron desde la meditación. Bienvenidas a todas. Si alguien quiere decir algo chiquitito como de un compartir, adelante. ¿Sentimos algo en la meditación o el mental estuvo dando muchas vueltas? No sé. Bueno, voy a compartir yo, pero no se vale solo yo. Eso. Yo me relajé bastante, la verdad, profundicé bastante y en un momentito como que aunque era muy de conexión con el cuerpo, como que siento que perdí conexión, o sea, con el aquí y el ahora de lo profundo que me fui en la respiración, entonces me encantó. Ujú. Gracias. Gracias, Laura. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, Inga, mira, yo llegué tarde a la meditación, pero solo bastaron 3 minutos y como para, empiezo a bostezar, es como que me da sueño, todo muy rápido. Y me pasa eso con la meditación, ¿no? Es como que el desconecte, aunque sean 2 minutos, después termino así como decía Laura, muy relajada, ¿no? Pero es mucho en realidad. Está bien. Eso, gracias. Gracias. Amparo, ¿sí? No, pues yo entré muy tarde, ya casi al final de la meditación, qué pena. Salía de un Zoom.
Vale, no se preocupen. Miren, lo que han dicho, voy a integrarlo porque probablemente a varias les pasó algo así. Y eso me permite también compartir algunas informaciones que son importantes porque tienen que ver de cómo logramos entrar al tema de lo vibratorio. Aquí probablemente todo el mundo ha escuchado las meditaciones, del yoga, etcétera, del cambio vibratorio, que nuestra humanidad tiene que subir el nivel vibratorio, ¿sí? En realidad, nos han acelerado mucho más en los últimos años una frecuencia, que yo le llamo la frecuencia, bueno, no solo yo, alguna gente de algunos grupos que conozco, le llaman la frecuencia racional o mental, ¿sí? La mayoría de nosotros hemos estado en muchos grupos muy mentales y racionales. Eso no significa, por supuesto, que sea malo, porque la categoría malo o bueno es dicotómico, excluyente. Simplemente, a mí me gusta poner este ejemplo. Imagínense, hasta no hace mucho, o sea, en realidad cuando, voy a poner un ejemplo sencillo, ¿ok? Cuando se descubrió la radio, se descubrió una época en que, pucha, como un aparato iba a sacar una voz humana, o sea, eso, podían haber sacado una cruz y decir, ¿qué es eso? O sea, ¿no? O sea, la gente podía haberle tenido miedo. Entonces, una radio simplemente por la antena captaba una información, ¿cierto? Que se traducía en música, unas ondas, ¿sí? La relación onda-partícula, que alguna gente debe haber escuchado en la física cuántica, etc. Entonces, pero ya llevamos bastante tiempo en donde hemos visto que, bueno, hay muchas cosas que parecen mágicas, pero en realidad hoy en día estamos teniendo un nuevo concepto de magia, que es poder articular los diferentes niveles de la realidad, ¿sí? Para que las cosas se den, en el mejor de los casos, desde el amor, desde la conciencia, desde el compartir, ¿sí? Entonces, al inicio, y eso me pasó a mí y a todo el mundo, cuando, y más, y me sigue pasando si es que estoy con mucha chamba y con muchos trabajos, es muy fácil el registro anterior de la parte mental racional. Entonces, es muy fácil que nos sea difícil la conexión en la meditación. Esa es una. La otra es que empezamos a sentir cosas diferentes con la meditación. Yo siempre sugiero empezar a percibir que todo eso, raro entre comillas, es normal. Que una trampa justamente dicotómica de la sociedad oficial es cuando empezamos a sentirnos especiales, porque cuando uno va conectando los centros de energía y la conexión, llega un momento en que mucha gente siente luz. Y entonces una de las fantasías alienantes en la psicohistoria es sentirme especial, con lo cual crece la fantasía de omnipotencia, que siempre es excluyente. Por eso hay varios colegas psicólogos que tienen un poco de prejuicios con lo energético, porque se asocia las otras percepciones a las fantasías omnipotentes e infantiles de un bebé, ¿vale? Pero quienes ya tenemos años en esto sabemos que en realidad hay muchas maneras de percibir los otros planos de la realidad, que si uno no pierde identidad, es más bien se genera una ampliación de la percepción, y esto ayuda al crecimiento humano, a todas nosotras. Entonces, empezar a percibir de otra manera no necesariamente significa irme del aquí y ahora, del instante presente, sino empezar a entrar en otras frecuencias, ¿vale? Y bueno, todo esto es digamos, un área que podría ser de investigación continua, ¿vale? Entonces, un poco para volver al tema de la psicohistoria y lo vibratorio, le voy a poner un ejemplo aquí en esta pizarra. Si yo pongo esto aquí, ¿qué vemos acá? Pregunto. ¿Qué vemos? Un punto. ¿Va? ¿Alguien más ve algo más? La pizarra blanca. Vale. Bien. Miren, este ejemplo sencillo sirvió para empezar a explicar lo que es lo vibratorio y las realidades energéticas. ¿Qué ha pasado? Vivimos en una sociedad en donde nos enseñaron a ver el punto, ¿ya?
Ya después, con pensamiento creativo, en los grupos alternativos, empezamos a darnos cuenta del campo, en este caso la pizarra, por ejemplo. Ahora, imagínense lo interesante de esto. Y es que el punto, que es equivalente a lo que nos enseñaron como materia, es menos del 0.00001% de la realidad. Y el campo es más del 99.9999% de la realidad. ¿De qué estoy hablando? Tanto del planeta como de un ser humano, de una ser humana. ¿Esto qué significa? Que lo que clásicamente le llamamos materia es menos del 1%. Y lo que clásicamente se le llama campo, es decir, energía, es más del 99%. Y esto llevó a la reflexión de los nuevos científicos amplios, digamos, a decir que en cada ser humano, igual que en nuestro planeta, ¿sí?, la relación que hay entre un neutrón y un protón de un átomo nuestro en distancia, ¿de acuerdo? Mirando el tamaño y la distancia, el tamaño del electrón y el protón, y en diferencia a la distancia, es la misma que hay entre un sistema de nuestra galaxia y un planeta en otro sistema. Voy a volver a repetir, porque al inicio siempre es un poco loco. La distancia que hay entre un neutrón y un protón de un átomo nuestro es la misma que la distancia que hay entre un planeta de nuestro sistema solar y un planeta en otra galaxia. ¿Por qué? Por el tamaño. Es tan chiquito el neutrón y el protón y es tan amplio el espacio, entre comillas, vacío. Eso, Daniela. Y es tan amplio el espacio, entre comillas, vacío, que hay más campo, es decir, energía, que materia estática. ¿Sí? Son más energía. Tanto cada ser humana, como el planeta y todo. Son más energía que materia, lo que clásicamente se le llamó materia. Entonces, todo esto permite que cuando empezamos a trabajar los centros de energía, de los cuerpos, ¿sí?, empezamos a darnos cuenta que, claro, es porque se van articulando otras lógicas. Entonces, entre la psicohistoria y lo vibratorio, en realidad, la propuesta, ¿qué significaría? Digamos, en la psicohistoria es un poco la relación entre los procesos históricos y lo que hemos interiorizado en nuestra psiquis como si fuera realidad. Y lo vibratorio es un poco una invitación a mayor apertura nuestra en nuestras percepciones e investigaciones cotidianas, en cómo, por ejemplo, en las psicohistorias del ser mujer en los últimos tiempos, por darles un ejemplo repetitivo, a las mujeres nos enseñaron a ser madres, pero madres en el sentido muy, muy, muy rígido, ¿no? Como decía Kate Millett, que en estos días sé que hay una exposición interesante, que es la primera psicoanalista feminista que dice, bueno, es como si a las mujeres nos hubieran dado dos alternativas. O una era santa y virgen, o sea, madre, ser para otro, o la mujer era una puta, ¿sí? Es decir, alguien totalmente excluida. O sea, durante muchos siglos ella fue la primera que vio esa herencia del patriarcado de los últimos siglos. Entonces las mujeres, por lo menos nuestras madres o abuelas, si bien nosotras ya somos otras generaciones, tenían miedo, y también padres, por supuesto, que la hija saliera muy puta, entre comillas, es decir, muy liberal, muy amplia, muy... Entonces a las mujeres se nos reprimía, ¿de acuerdo? Entonces, y se nos separaba, por supuesto, el cuerpo era el espacio del pecado, ¿sí? Por eso que les puse que uno de los ejes claves entre la psicohistoria y lo vibratorio es trabajar el eje cuerpo, ¿sí?, que es mucho más interesante, pero no casualmente nos hicieron hacer creer a nosotras o a nuestras ancestras como el espacio
del pecado, es decir, pasión de lo negado, con lo cual en estos tiempos necesitamos recuperar la percepción desde nuestros cuerpos, o sea, recuperar nuestros cuerpos como sagrado, es decir, como parte nuestra. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque es la reconexión con la madre naturaleza, pero también con nosotras, a través de nuestro cuerpo físico. Y empezar a percibir, a darnos cuenta de que nuestro cuerpo es inteligente y que tenemos muchos niveles de conocimiento e información en nuestros cuerpos, y que si nos permitimos empezarlo a habitar, a estar presentes en nosotras, vamos a empezar a autorreconocernos en nuestros poderes internos, no poderes excluyentes, que es otro eje entre la psicohistoria y lo vibratorio, ¿no? El tema de recuperar el poder desde adentro y el poder con las demás, ¿sí? Porque ese poder sobre las y los demás fue muy patologizante, ¿no? En nuestra humanidad. Entonces, por ejemplo, hay ejes de la psicohistoria, ¿no? Otra eje de la psicohistoria es como si la mujer, claro, tenía que demostrar ser virgen o madre santa, digamos, sufriendo, ¿no? Entonces, muchas de nosotras hemos percibido a muchas mujeres con una tendencia a angustiarse, ansiedad, a sufrir, como si eso fuera normal, ¿sí? Y una dificultad con el gozo, como si eso fuera ser mujer puta, por lo tanto nos pueden excluir. Eso ha sido muy inconsciente, ¿vale? Porque todas las que están conectadas con este espacio de lo legado negado, pues todas somos de avanzada, ¿sí? Pero a nivel inconsciente, esa psicohistoria se ha filtrado, eso es lo que les quería compartir. Entonces estamos en tiempos en que si nos animamos a conciencializar, o sea, a ser consciente de lo inconsciente en varios planos, por supuesto, somos más libres en muchos sentidos, ¿no? Ahora que he estado viendo elecciones difíciles en todas partes y en donde hemos estado viendo que el patriarcado no quiere dejar el poder en muchas partes de diferente manera, nada, estamos viendo que la recuperación de nosotras y del legado negado, de las reconexiones son claves para permitirnos ser, ¿sí? No portarnos bien ni portarnos mal, no quedar bien con los demás o quedar mal con los demás, no imponer un poder o estar debajo del poder de otro, sino el permitirnos ser y el permitir que las demás personas y seres también sean, ¿sí? Es un poco recuperar al ser en nuestras diversidades desde lo más profundo, ¿sí? En el reconocimiento mutuo. El tema del reconocimiento también es otra clave. No casualmente el primer espejo de toda ser humana, de todo ser humano, fueron la mirada de nuestras madres, ¿sí? Ese es el primer espejo. Entonces, la mirada de la otra, ¿sí? Es a través de la mirada que nos reconocemos, que nos nutrimos mutuamente. Y bueno, de alguna manera todas sabemos que en el patriarcado hubo tal idealización de lo masculino y subvalorización de lo femenino, y duró tanto tiempo, que todavía lo vimos en telenovelas actuales y todavía hay mujeres jóvenes u hombres jóvenes que lo siguen reeditando, en donde las mujeres nos invitaron a competir en forma excluyente en vez de permitirnos el trabajo en conjunto, la cooperación en conjunto. Y ya pasados los años, digamos que nuestras ancestras se preocupaban cuando otra mujer de la misma edad se acercaba porque le podía quitar al marido, y muchas eran importantes porque eran la mamá de, la esposa de, la hija de, ¿sí? Pero ya al pasar los años cambió eso a los falos de poder, ¿no? O sea, quién tenía un mejor vínculo con las plataformas de poder, con la institución donde se trabajaba. Entonces, es decir, también se generaba competencias para ver quién era más reconocida por la institución o por el grupo en donde pertenecíamos, ¿sí? Es una forma más sutil de reeditar la misma competencia excluyente entre nosotras.
Entonces, por ejemplo, ese es un tema de la psicohistoria clave de trabajarse para entrar en el tema del crecimiento vibratorio, de elevar el nivel vibratorio, o sea, permitirnos una reconexión y dilatación, ¿sí? ¿Por qué decimos dilatación? Digamos que en los últimos siglos nos hemos contraído demasiado y en la dilatación, ¿no? No casualmente en diferentes culturas se habla de la recuperación del yin universal, ¿va? Está la expresión de nuestra identidad, de nuestro potencial. Bueno, como he dicho, varias cosas nuevas o raras, o muchas veces de repente nada nuevo, pero sí siento que sería interesante permitirnos comentar, preguntar, lo que quieran, ¿sí? Comentar, simplemente entrar en vínculo con esta información. Siempre es clave no creernos nada, sino entrar en vínculo, ¿sí? Entrar en vínculo es muy diferente a creer, ¿sí? Para permitirnos encarnar también las realidades que vamos pensando, sintiendo, intuyendo, y no solamente acumular ideas, ¿no? Que ese es un riesgo también de la psicohistoria que le damos, ¿no? Poner todo en casilleros, acumular cursos, talleres, títulos, y no, es permitirnos la vivencia y la escucha mutua. Adelante. Eso ya sí. Bueno, yo me estoy devolviendo bastante, pero fue algo que me quedó resonando un poquito, creo que antes de la meditación. Y fue cuando nos planteabas lo de reconectarnos, ¿verdad? Con la madre tierra, con el centro, y que nos decías que nos enseñaron a tenerle miedo a la naturaleza, ¿verdad? Y a mí eso me hizo pensar de inmediato a tenerle miedo y a tratar de dominarla, ¿verdad? Porque es como lo siguiente, ¿verdad? Como, bueno, explotarla, sí, sí, dominarla completamente. Y después también en ese tener miedo a la naturaleza, ¿verdad? La nuestra, no solo la naturaleza del resto del planeta, ¿verdad? Sino también siento que a nuestra propia naturaleza más íntegra, ¿verdad? Más completa. Y no con todo lo que nos metieron, ¿verdad? Gracias, Yassi. A vos, Entrando en vínculo con lo que has dicho y con lo que nos estás aportando, otra clave de la psicohistoria es que nos aumentaron demasiado los miedos. Esto se vio en todas partes. Porque una manera de la manipulación del poder vertical y excluyente fue mover los miedos. Y eso lo hemos visto ahora también dentro del contexto de la pandemia, ¿sí? Las tendencias, distintas tendencias a nivel mundial, generando miedos, ¿no? Moviendo miedos para manipular más a la gente y desapropiarnos de nuestra propia poder interno, ¿no? Ese es interesante. Y también esto que planteas de los miedos no solo a la naturaleza en el sentido más amplio y a la tierra, sino también a nuestra propia naturaleza, ¿cierto? De tal manera que sin darnos cuenta muchas mujeres cumplimos con lo que creemos que debemos cumplir o somos muy buenas teóricas, en fin, algo así, pero en el fondo, podríamos permitirnos conectar más nuestras distintas naturalezas, ¿sí? Sí, es una invitación también a la autoinvestigación amplia, ¿no? ¿Alguien más se anima a hacer algún aporte? Adelante. Desde el chat también es válido para quien guste también hacer una reflexión por escrito, bienvenida. Vale.
Sí, creo que hay en el chat algo, ¿no? Ah, Daniela tuvo que... Ok. Gracias a las que luego se tengan que ir, no se preocupen. Gracias por haber estado presentes. Sí. Sí, por ejemplo, y es que de repente también en todos los tiempos se dan procesos análogos, ¿no? Como les dije, de repente no es casual que en esta pandemia haya y cuarentenas, a la gente se le haya movido mucho los miedos, ¿no? Pero paralelamente también tenemos más avances, entonces es como la oportunidad de darnos cuenta y conciencializar lo que está pasando, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado que he aprendido a perdonar más, por decirlo de alguna manera, pues todas las metidas de pata de nuestra humanidad, de nuestras ancestras, ancestros, como por ejemplo ese dominio sobre la naturaleza, ¿no? Para controlar miedos, finalmente, ¿no? Y sí decirles que me llamó mucho la atención cuando yo era chiquilla y aprendí en comunidades andinas y amazónicas, y me llamaba mucho la atención cuando dietaban con las distintas plantas en el Amazonas. O sea, yo ahí sentí que podíamos volver a ser estudiantas o estudiantes de la naturaleza, de la creación, ¿no? Las plantas maestras, y que eso nos conectaba con fuentes ancestrales muy interesantes, de permitirnos ser estudiantes, estudiantas del universo, universa, y no pretender andando controlándolo todo, que nos enseñaron mucho también eso como parte de una psicohistoria, como si controláramos todo además, ¿no? Hay a veces que uno se lo cree, pero en realidad es imposible controlarlo todo. ¿Vale? Pero sin embargo eso nos enseñaron, ¿no? La mujer que lograba resolverlo todo y podía con todo, porque claro, muchas mamás tuvieron que hacer de alguna manera algo así para que el resto pudiéramos continuar, ¿no? Frente a un patriarcado que curiosamente muchos papás se ausentaban rápido de una manera o de otra, ¿no? Sí. Raquel, no sé, pusiste la cámara, ¿quieres intervenir? Adelante. Bueno, bienvenida con la cámara y con todo. No te preocupes, no es obligatorio si no se quiere. Entonces, sí, ese es otra clave también, que el poder no tiene que ser. De hecho, había una historiadora peruana, María Rostorowski, que planteaba una cuestión que a mí me pareció muy interesante, aprendiendo de la diversidad. Ella planteaba que entre Europa, Asia y África había una mutua invasión durante un montón de siglos, mucho antes de que los europeos vinieran a América. Y que en América la lógica era otra. No es que fueran unos santitos, simplemente la lógica era otra. Parece que había muchos retos también ambientales en las Américas, y entonces era más importante las alianzas de alguna manera. Pero bueno, en todo caso no había la misma lógica de guerra en que los vecinos podían invadir inmediatamente. Entonces hay un encuentro-desencuentro entre culturas diversas, y esa tendencia, digamos, que dominó como idea principal en los grupos, es como si había que controlar, dominar a la tierra, ¿no? Para que nos fuera mejor. Que ahora pues podemos reconocerlo con más tranquilidad y comprender, ¿no? Ahora que, por ejemplo, los miedos a la enfermedad, hemos visto y hemos percibido que no es fácil tener una pandemia. Imagínense todas las crisis que vivieron nuestras ancestras y ancestros, ¿no? Diversos, porque yo tengo ancestras y ancestros de por lo menos 4 continentes, les cuento. Entonces, ese es otro tema interesante también, ¿no? Permitirnos aceptar
nuestros mestizajes. Somos un continente de amplia experiencia y hacia eso vamos como humanidad y de repente ya está, simplemente no lo hemos conciencializado lo suficiente. Para mí eso es una riqueza, ¿va? ¿Alguna otra intervención? Pregunta, comentario, lo que quieran. Yo quiero preguntarte otra cosa. Adelante, Yassi. Es que me quedé con curiosidad de los otros cuerpos, ¿verdad? De los Porque otros cuerpos. mencionaste hasta 7, ¿verdad? 7 cuerpos. Vale. Y también estaba pensando en sí, cómo fortalecer esa parte más vibratoria y de conexión y de dilatación, ¿verdad? Y entiendo que por la meditación, por el buscar estar presente, ¿verdad? Intencionar esa conexión, pero también me preguntaba, eh, sí, otros cómo. Vale. Sí. Bueno, tú has mencionado algo clave también entre la psicohistoria y lo vibratorio, ¿no? Los cómo, los modos de relación, los cómo, no solamente el qué, sino el cómo. Y bueno, sí, lo que dijiste es clave, la intención, la intencionalidad. Otro eje clave, que sé que no es fácil, pero se puede, porque yo lo he hecho, digamos, conmigo, y lo he propuesto con algunos grupos, que es aprender a relajar la mente. Para algunos, por ejemplo, la mente es como un monito que pasa de árbol en árbol, en realidad pasa de idea a idea. Entonces, al inicio, cuando uno entra en meditación, uno de repente se le viene, uy, ¿qué tengo que hacer después? Tengo que preparar la cena, ¿qué tenía que hacer antes? ¿Qué trabajo tengo que hacer después? Entonces, cuando se vienen todas esas ideas, acumulación de ideas, que es la parte mental, como ese monito de crear de idea en idea, de repente tomarnos las manos, digamos, en los dos cerebros, respirar y decirnos internamente. En realidad el hablarnos internamente es muy potente, porque la palabra tiene un mensaje vibratorio que cuando lo hacemos en conciencia llega inclusive a nivel celular. ¿Vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿ok? Cada una lo puede hacer de forma diferente. Hablarnos a nosotras mismas, por ejemplo, tranquila, tranquilamente, tranquila. No se trata de perder poder, porque la mente también representa el ego, nuestro poder, sino de permitirte ser, y permitirme que otras facetas de mi ser también se expresen. ¿Sí? Porque en realidad a veces el cuerpo mental, el ego, digamos, está muy inquieto porque con el silencio sienten que le vamos a quitar poder, ¿sí? Pero yo lo que he descubierto es que cuando nos vamos permitiendo más el silencio, que vamos ampliando poco a poco otro estilo de percepción que al inicio no sabemos muy bien qué es, pero empezamos a percibir más. No es que dejemos totalmente el mental, pero el mental se articula mejor cuando paralelamente nos permitimos otras percepciones, sentires, que esa es otra clave también, ¿no? A través del sentir, porque el ser humano somos una antena, nos llega mucha información a través del sentir. Y nos hicieron también tenerle miedo a nuestro cuerpo emocional. Bueno, cuando hablo de cuerpos, que un poco era tu otra pregunta ya, ¿sí? Luego del cuerpo físico está el cuerpo etérico. De hecho, los médicos intergéticos, energéticos, trabajan mucho a través del cuerpo etérico y perciben antes de que se dé una enfermedad, cuando hay un problema ahí. El cuerpo etérico es un puente entre el cuerpo físico y el cuerpo astral. El cuerpo astral es el cuerpo emocional y a su vez tiene que ver con un campo energético en donde los chamanes, por ejemplo, de todos los continentes, han trabajado mucho, por eso se habla mucho del sueño y algunos trabajan, por ejemplo, el ayahuasca, el yagé,
San Pedro, etcétera, en las noches, porque en las noches se conectan más con el cuerpo astral, la percepción del cuerpo astral. No hay que tenerle miedo a estas informaciones, ¿vale? Sí nos permiten, de hecho yo siempre he visto a las personas chamanas como ancestros o ancestras de los psicólogos y las psicólogas, ¿sí? Entonces tienen una información y que en la vida actual cotidiana también podemos integrar nuestro cuerpo astral. De hecho, siempre está, cuando dormimos nos vamos en el cuerpo astral. Por eso que en los sueños siempre emergen temas del inconsciente personal o colectivo, ¿sí? Que están más en el cuerpo astral. Después viene, ahorita hay muchas escuelas y reconexiones con culturas distintas, pero voy a mencionar una de ellas. Después viene el cuerpo causal, que es un estilo de mental, pero mucho más elevado. No es el mental racional, sino es un plano de conciencia, ¿vale? De donde nos conectamos con la conciencia universal, el plano causal. Y luego vienen otros 3 cuerpos energéticos que los podría mencionar, pero les paso una información. Lograr conectar el físico, el etérico, el astral y el causal ya es un montón en esta encarnación. No nos preocupemos por el resto, que ya ¿no? Basta con esos 4 y es un montón, digamos, para esta encarnación, ¿vale? Entonces, sí es interesante porque no son representaciones nomás, sino son realidades en diferentes frecuencias vibratorias, ¿sí? Durante mucho tiempo en psicología o en antropología se dijo, bueno, eso es la representación de... Pero, por ejemplo, y eso es una de las cosas, por eso a mí me gusta dar propuestas como la danzaterapia, porque eso también lo percibí en nuestras culturas ancestrales. Eso también es otro elemento que me permitió avanzar, o sea, plantearme desde la década de los 70 la relación psicohistoria y lo vibratorio, porque, me permití desde chiquilla, felizmente, conocer diferentes comunidades andinas y amazónicas, y me llamaba mucho la atención las danzas ancestrales, por ejemplo, y de darme cuenta que las danzas no era, en muchas culturas antiguas, no era un show que se presentaba y donde la gente esperaba un aplauso, ¿sí? La danza era conexión con la tierra, con el espíritu de las montañas, de los apus, con las estrellas, ¿no? Con la comunidad, con las montañas. Entonces me llamó mucho la atención y me quedé con eso, o sea, de la danza y los cuerpos. O sea, la danza como vibración de los cuerpos interconectándose, ¿sí? Las informaciones ancestrales también. Esa fue otra clave, ¿sí? Y empezar a sentir el poder no como excluyente y el cómo, ¿no? Como clave, porque, por ejemplo, si ya no hay en la búsqueda de presentar un buen show, ¿sí? Sino la conexión hacia adentro y con las otras, ¿sí? Vamos generando mayor calidad en nuestros vínculos, en nuestra calidad de vida, tanto en los grupos como en nuestras relaciones cercanas, ¿sí? Porque si el ser humano sigue la lógica psicohistórica del show, de presentar todo bien hacia el afuera y hacia adentro, desconexión, que eso es lo que pasó también, ¿no? Mucha gente preocupada por el miedo al que dirán, la imagen hacia el afuera, el marketing, quedar súper bien hacia el afuera, pero hacia el adentro, pues, ¿no? Y uno como psicoterapeuta se entera, digamos que, y eso me di cuenta también desde chiquilla, ¿no? Porque yo trabajaba con grupos de chiquilla, que la gente a veces se acercaba en secreto a hacerle a uno una pregunta y eran preguntas de muchísima gente, ¿sí? Y en secreto, para que nadie se diera cuenta que tenían un problema, ¿no? Para no ser mal vistas, por supuesto. Y como aún en nuestros países todavía existe el miedo, ¿no?
el miedo a la locura, ¿no? Que Michel Foucault ahí también aportó cosas interesantes, ¿no? El miedo a ser diferentes, ¿sí? Que ha sido muy bloqueador pues en los últimos tiempos, ¿no? Y cómo el darnos cuenta de eso, ¿para qué? Para permitirnos ser como somos y ya. Aquí nadie ya la crítica y es lo que menos nos nutre, al contrario, nos desnutre. ¿Vale? Bien. Inga, ¿se anima a participar? Ahí la veo bien. O sea, mm, es como bastante información que Sí, tienes estoy razón, tienes razón. procesando. Vale, vale. Y hace mucho tiempo no escuchaba. Entonces, gracias por eso, pero estoy así como abierta, escuchando. Gracias, Inga. Sí, eso es, abrirnos a la escucha, ¿no? La escucha abierta, que ese fue otro hallazgo también. Yo, bueno, por temas de mi familia, estudiando en los primeros ciclos de estudiar psicología, pues, bueno, mi papá tuvo una enfermedad. La cosa es que el único trabajo que había era siendo parte de un equipo asesor de grupos, y como yo era la única mujer y la menor en esa época, pues tenía que escuchar más, lo cual fue interesante porque me fui dando cuenta que el tema de la escucha era de todos los grupos. La dificultad humana de escucharse a sí misma y a las y los demás era impresionante. Sí me di cuenta que en muchos grupos la gente estaba acostumbrada o al ataque o a la defensa y no a la escucha mutua, ¿no? Y que es un poco Ujú. algo que estamos construyendo en estos últimos años, ¿no? Permitirnos escucharnos, ¿no? Y sin ponernos calificativos, porque esa es otra cosa que encierra, ¿no? Simplemente escucharnos y permitirnos, bueno, si en algunas cosas de repente en un momento no sabemos si son reales o no, pues dejarlas como hipótesis, y si en algún momento nos resulta operativo lo integramos y si no, no. O sea, no colocar un no muy rápido, ni tampoco un sí, ni una idealización rápida, sino, bueno, esta información puede ser, no lo sé. Sí, es siendo incluyentes en varios sentidos. Fíjense que es bien interesante. A veces hay ejes que a un nivel político se entienden solamente desde un punto de vista, pero hay ejes que agarran todos los planos de la realidad, ¿no? Como el permitirnos ser incluyentes en nuestras propias diversidades internas, de nuestras percepciones, de nuestros sentires, por ejemplo. ¿Sí? Si somos más incluyentes con nosotros, hacia nosotras mismas, pues somos más incluyentes con otras. ¿Sí? La mayoría de los temas claves no son solo teóricos. ¿Sí? Gigi, gracias, que de verdad que un montón de información, como dice Inga, y más que información, son como pistas de conocimientos muy profundos. A mí me gustaría reflexionar algunas cosas rápidamente. Al principio hablaste de la perturbación de la percepción, y la percepción fue como una palabra que estuvo acompañando todo el rato. Y de veras que yo lo anoté porque si algo somos es seres perceptuales, antes que Laura, Gigi, ¿verdad? Somos seres perceptuales y esa percepción digamos que se codifica según la cultura, el momento histórico y una serie de factores, ¿verdad? Entonces, el tema de las verdades absolutas es absolutamente relativo porque cada época historia tiene su propia configuración. Los antiguos toltecas le llaman a esto el tonal de los tiempos, es decir, cada tiempo tiene su forma de ser interpretada y esa interpretación nos condiciona. Entonces, cuando hablaste de la perturbación perceptual, definitivamente eso es lo que también se dice en esta tradición, ¿verdad? Que los niños y las niñas, por ejemplo, viven en el continuo sueño, vigilia,
no hay un corte, como muchos pueblos tampoco viven ese corte, como el día a la noche, ¿verdad? Porque creemos que el día es una cosa y la noche es otra, es un continuo. Y entonces la socialización, ¿verdad? Nos va modelando la percepción hasta el punto de que luego ya solo vemos lo que el acuerdo social quiere que veamos. Y lo que se sale de ese acuerdo, entonces es catalogado como lo extraño, lo diferente, el patito feo, ¿verdad? Que ese mito, ese cuento es tan importante porque nos cuenta no solo es un cuento infantil, sino que en serio hay una exclusión para con lo que no se considera semejante en un entorno. Entonces, sí, el tema de la percepción creo que nos acompaña y los cambios de percepción se dan por distintos factores. Uno de ellos ahorita es la ciencia actual, que bien que nombraste varias veces esto de la nueva ciencia. La ciencia es uno de nuestros mitos contemporáneos. O sea, ¿a qué me refiero? No que es un lenguaje simbólico que articula una realidad y nos dice qué es posible y qué no. Entonces, hace cuántos siglos fue la religión, ¿verdad? La que dijo que es posible y que no, ¿verdad? La ciencia luego tomó ese papel, por así decirlo, la ciencia como la conocemos. Y entonces, los recientes aportes de la nueva ciencia y la nueva biología, la nueva física, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, necesitamos recurrir a la metáfora para explicar el mundo. O sea, ya no lo podemos explicar con las palabras racionales, sino que tenemos que decir membrana para explicar en física o etcétera, un montón de nombres que nos más bien amplíen nuestra percepción en lugar de limitarla. Porque bien como se ha estado reflexionando esta noche, ¿verdad? El tema de tratar de controlar, que ahorita que hablabas de la mirada, la madre, la mirada, la otra, el reconocimiento, me acuerdo también de la medusa, que es esa mirada que convierte en piedra, que yo recuerde, ¿verdad? Y dentro de lo que es casi que siempre los que se convierten en piedra son los masculinos que van a atacar al femenino y que no pueden enfrentar su mirada. Y es muy curioso porque la medusa en realidad es una diosa de la compasión, es una imagen protectora y de compasión, sus orígenes antes de Grecia. Entonces, ¿cuál es, verdad, el miedo? Porque el petrificarse, convertirse en piedra, también es un sinónimo de miedo. Entonces, ¿cuál es el miedo a mirar de frente ese rostro compasivo, que integra, porque eso era otra de las cosas que quería hablar sobre la dicotomía y la unidad? La tradición de la ancestral diosa es la unidad que integra los contrarios. Entonces, es la madre benevolente y es la madre terrible. O sea, no hay exclusión de una con la otra. Es la madre que me provee alimento, pero en una sequía me quedo sin nada. Y no es que, ¿verdad? Que está separada, es una. Entonces, volver a tener una mente unificada, yo creo que es parte de los saltos perceptuales que ojalá podamos dar en este tiempo como nuestra pequeña semillita a esa gran conciencia que somos, porque excluir, ¿verdad? O sea, femenino, masculino, día, noche, vigilia, sueño, no nos permite entrar en conexión con esa unidad, ¿verdad? Y ese continuo. Entonces, me parece que muy vital. Y bueno, pues lo otro que quería hablar es lo de los cuerpos, porque sí, muy conmueve mucho porque dentro de nuestro relato perceptual, este es nuestro cuerpo y ya, ¿verdad? Así como antes se hablaba de la inteligencia, entonces la inteligencia era una y ya luego se habla, ¿verdad? De las múltiples inteligencias y todo esto y que entonces no solo tenemos una inteligencia, lo mismo el tema de los cuerpos. Vuelvo a la tradición tolteca porque para quienes me conocen a mí me gusta mucho. Quetzalcóatl representa, a Quetzalcóatl se le dice gemelo precioso porque representa la conexión con el otro que soy. Y eso es pura, digamos, también lo que ahora llamamos cuántica. Es ese otro o ese otro cuerpo que también soy, pero que no soy aquí. O sea, este cuerpo está conectado con ese cuerpo, soy esa manifestación, pero ¿cómo me relaciono con ese que soy? ¿Sí? En esa multiplicidad de realidades. Hace poco escuché que el padre de la física cuántica decía, cuando encuentro una bifurcación, la tomo, ¿verdad? Para nuestra mente, una bifurcación es una decisión, o me voy por aquí o me voy por aquí, pero en la física cuántica no hay que elegir, en ambas voy, porque los nuevos experimentos nos demuestran cómo
las moléculas se mueven en los dos, ¿verdad? No solo en uno. Entonces, qué maravilla poder hablarlo, que nos siga generando inquietudes, preguntas, Claro. porque si nos genera respuestas, yo creo que nos mutila, ¿verdad? Si salimos de aquí con las respuestas absolutas, como decías Gigi, si te creemos todo, pero si salimos sembraditas de preguntas, de inquietudes, del llamado a buscar, yo creo que eso es un montón para poder salirnos de la cárcel, que todo lo quiere explicar, que todo lo quiere entender con la mente y que excluye, ¿verdad? Una cosa de otra, cuando en realidad no hay exclusión, es unidad lo que buscamos. Entonces, gracias por tantísimos aportes. Yo me siento toda terreno sembradita de todo lo que has dicho, el tema de vincular, ¿no? O sea, esa forma de relacionar y no solo de escuchar o de absorber, sino relacionarnos a través de algo vincular, que para mí vínculo es como afectivo, entonces es como, claro, me relaciono afectivamente con lo que está en mi entorno, entonces eso todo, me quedo muy sembradita, como les digo, y llena de gratitud. Y Gracias, Laura. Raquel, y Raquel nos pregunta, ¿conocen algún espacio para danzaterapia? Bueno, sí, voy a dar un curso de danzaterapia, o sea, yo no sé, puedo poner mi teléfono en, Claro que sí. bueno, 506, que es el prefijo de Costa Rica, 8303 1037. Entonces, sí, me ponen un aviso, me recuerdan que estuvieron acá y les paso la información, no hay ningún problema, ¿vale? Sí, sí, es interesante la danzaterapia. Bueno, y esto que decías, Laura, de la unidad, es cierto que las culturas antiguas, quizás estamos en un momento también en que vamos a recuperar una nueva unidad mayor, ¿no? Porque se utilizó mucho la palabra unidad para excluir a las diversidades, entonces es como un nuevo concepto de unidad integrando las diversidades de la creación, ¿no? Que es otra clave, que es, pues, que finalmente vivimos en el mismo barco, ¿no? El mismo planeta, el mismo universo, o sea que... Y esto va desde los políticos que les encanta pensar, en el mejor de los casos, solo en su grupo, en el peor, solo en su ombligo, ¿no? De veras. Sí. Entonces, sí. Pero bueno, ya para cerrar, ¿verdad? Ujú. Y abrir Sí, exacto. lo que sigue después de acá, porque todo final es un comienzo, todo comienzo es un final. Agradecerte muchísimo y a todas las personas que nos acompañaron esta noche y a las personas que conectarán con el video también posterior. Gracias por estar, gracias por querer sembrar una nueva forma de ser, de sentir, de hacer, de tener, de formar en esta tierra, en este pedacito de tiempo que nos tocó aquí ahora, tan valioso. Entonces no lo desaprovechemos, más bien saquémosle toda la potencialidad que tiene para poder eso, sembrar en esa gran conciencia que somos, que no es ni pasado ni futuro, sino siempre es en presente, podamos sembrar ahí, ¿verdad? Nuestras más bellas intenciones, nuestros regalos a la humanidad a través de este proceso de tomar conciencia y disfrutar, porque al fin de cuentas, como dijiste antes, Gigi, no es tanto de acumular conocimiento, de cuánto sé, sino cuánto siento, cuánto disfruto, cuánto experimento, cuánto acrecento lo que soy. Eso vale muchísimo, muchísimo más que cualquier cosa y es lo que se hace en silencio, ¿verdad? No es el gran ruido, sino es el silencio que nos invita desde esa intimidad a hacerlo. Entonces, muchas gracias. Feliz luna nueva, perdón, luna llenita de amor, de claridad, de paz, de serenidad para sus corazones. Y nos veremos la próxima luna. Muchas gracias. Muchas gracias. Laura. Muchas Gracias, gracias. gracias Gigi. Gracias. Gracias a todas.
Y gracias a todas. So,